La vida te ha hecho creer que mientras más persigues lo que deseas, más rápido lo alcanzarás. Te repitieron que el esfuerzo constante y la búsqueda incesante son las llaves de la felicidad. Pero aquí estás, cansado, desgastado, con la sensación de que cuanto más corres, más lejos parece estar lo que anhelas. Este video no es una casualidad, es la respuesta que estabas buscando sin saberlo. Imagina por un instante que dejar de perseguir no es rendirse, sino abrir la puerta a que lo que tanto anhelas llegue por sí solo. No te hablo de magia ni de superstición, te hablo de una sabiduría milenaria que Marco Aurelio, Epicteto y Séneca ya entendían. La calma, la aceptación y la confianza en el curso natural de la vida son más poderosas que cualquier búsqueda desesperada. El gran Epicteto lo expresó con palabras que aún resuenan siglos después: no busques que las cosas pasen como tú quieres, sino quiere que sucedan como suceden, y vivirás sereno. ¿Lo entiendes? La serenidad no aparece cuando controlas todo, aparece cuando dejas de pelear con lo que no puedes controlar. Este video te enseñará que la verdadera fuerza no está en perseguir con ansiedad, sino en aprender a soltar. Porque cuando sueltas, no pierdes. Cuando sueltas, dejas espacio para que llegue lo que de verdad es para ti. La paradoja de la búsqueda es que mientras más ansioso estás por obtener algo, más se aleja de ti. Atiende bien, no te estoy invitando a la pasividad, sino a la confianza activa. Hay una diferencia entre renunciar y soltar. Renunciar es abandonar la esperanza, soltar es dejar de desgastarte en la obsesión. Y cuando aprendes a soltar, la vida comienza a fluir hacia ti de manera inesperada. Imagina el agua de un lago en calma. Refleja la luna con claridad. Ahora imagina ese mismo lago agitado por tus manos intentando atrapar su reflejo. Mientras más te esfuerzas, más lo pierdes. Así funciona la vida. Cuando estás inquieto, lo que deseas se dispersa. Cuando te aquietas, todo se refleja con nitidez. El interés que despierta este mensaje es evidente porque resuena con tu propia experiencia. ¿Cuántas veces obtuviste aquello que tanto deseabas justo cuando dejaste de obsesionarte? ¿Cuántas veces llegó una solución cuando ya estabas cansado de buscarla? Los estoicos comprendieron que la ansiedad bloquea, mientras que la serenidad abre caminos. Marco Aurelio lo dejó escrito en sus meditaciones: acepta con serenidad lo que se te da, y confía en que lo que la naturaleza dispone es lo mejor para ti. No se trata de resignarte, se trata de confiar en que existe un orden mayor que trabaja a tu favor cuando dejas de resistirte. Lo que ahora sientes no es casualidad, es deseo ardiente de descubrir cómo aplicar esto en tu vida. Porque sabes que has gastado demasiada energía en correr detrás de cosas que no siempre te dieron paz. Y hoy entiendes que la calma, la paciencia y la confianza son el verdadero secreto para que las cosas lleguen. La acción que te propongo es quedarte conmigo hasta el final de este video. Porque en los próximos minutos no escucharás frases vacías, escucharás un mapa estoico que te enseñará cómo vivir sin ansiedad, cómo abrirte a lo que realmente importa, y cómo dejar de ser esclavo de la búsqueda interminable. Séneca escribió: la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro. Esa frase es la brújula que guiará este viaje. Porque mientras tu mente se obsesiona con lo que falta, tu vida se escapa. Pero cuando aprendes a disfrutar del presente, lo que deseas encuentra el camino hacia ti. Dejar de buscar no significa que nada importe, significa que tu paz importa más que cualquier resultado. Y cuando tu paz se convierte en prioridad, la vida responde alineándose contigo. Es en ese estado donde todo llega, porque ya no lo exiges con desesperación, lo recibes con serenidad. Quiero que sientas la magnitud de esto. No es una invitación a esperar sentado, es una invitación a moverte con confianza, a actuar sin ansiedad, a construir sin desesperación. Esa es la diferencia entre el que fuerza y el que fluye. Y créeme, la vida siempre favorece al que fluye. Cada minuto que permanezcas aquí será un recordatorio de que hay otra forma de vivir. No la forma de la obsesión, sino la forma de la confianza. No la forma del desespero, sino la de la calma. Ese es el camino que los estoicos dejaron grabado para nosotros, y hoy lo traemos a tu vida. La expectativa que quiero sembrar en ti es clara: cuando termines este video, sentirás ligereza, como si un peso invisible se hubiera levantado de tus hombros. Porque aprenderás que tu paz no depende de lo que logres, sino de lo que sueltes. Y en ese soltar, paradójicamente, lo que buscas comienza a llegar.
El deseo de escuchar más crecerá en ti con cada enseñanza que desarrollemos. Porque sabrás que no se trata de dejar todo a la suerte, sino de dejar de desgastarte en lo inútil. Y lo inútil siempre ha sido querer controlar lo que no depende de ti. Cuando comprendas eso, tendrás en tus manos la llave de la serenidad. Este video es un puente entre la ansiedad y la calma, entre la búsqueda desesperada y la confianza serena. No lo tomes como entretenimiento, tómalo como entrenamiento. Porque lo que aprenderás aquí, si lo aplicas, cambiará la forma en que enfrentas tus días. ¿Estás listo para dejar de buscar y empezar a recibir? Esa es la decisión que marcará tu camino de ahora en adelante. Porque cuando el corazón deja de correr detrás de lo que no puede controlar, encuentra en sus manos lo que siempre necesitó. Ese es el secreto de los sabios. Por eso quiero que selles tu compromiso ahora mismo escribiendo en los comentarios la afirmación: confío en el proceso. Esa será la primera acción estoica que harás hoy. Y cada vez que la escribas, recordarás que la serenidad abre puertas que la ansiedad mantiene cerradas. El estoicismo enseña que lo que más persigues desde la ansiedad, se aleja. Epicteto lo dejó claro: no busques que las cosas pasen como tú quieres, sino quiere que sucedan como suceden. Esta frase contiene un poder inmenso, porque señala que el secreto no está en cambiar el mundo, sino en cambiar tu actitud ante él. Cuando vives obsesionado con un resultado, te conviertes en esclavo del futuro. Cada día se transforma en un examen que no puedes aprobar, porque nunca es suficiente. En cambio, cuando sueltas la necesidad de controlar, el presente se vuelve un refugio y los resultados comienzan a aparecer sin la carga de la ansiedad. Piensa en la última vez que algo grande llegó a tu vida. ¿Ocurrió mientras lo perseguías con desesperación o cuando ya habías dejado de obsesionarte? Esa paradoja la conocieron los sabios antiguos: cuanto más apretamos el puño para retener, más rápido se escapa la arena. Pero cuando abrimos la mano, la arena reposa en calma. Séneca escribió: la verdadera felicidad es disfrutar el presente sin depender ansiosamente del futuro. Esa enseñanza golpea directo en tu corazón porque sabes que gran parte de tu sufrimiento viene de no poder estar aquí y ahora, sino de vivir adelantado, buscando lo que falta. Su consejo sigue siendo medicina para el alma. El secreto de que todo llegue cuando dejas de buscar no es místico, es psicológico. Cuando sueltas la ansiedad, tu mente se aclara, ves oportunidades que antes no percibías, actúas sin temblar. La serenidad abre puertas que el desespero cierra. Esa es la razón por la que los estoicos insistían en cultivar el dominio interior. Marco Aurelio lo entendía bien: acepta con serenidad lo que se te da, y confía en que lo que la naturaleza dispone es lo mejor para ti. Su visión no era pasiva, era estratégica. Aceptar lo que no depende de ti te da fuerza para actuar con eficacia en lo que sí depende de ti. Y esa combinación siempre atrae mejores resultados. Cuando sueltas, no dejas de actuar, dejas de desgastarte en lo inútil. Porque la vida no premia al que más se obsesiona, sino al que actúa con claridad. Y la claridad solo aparece cuando tu mente no está enredada en ansiedades interminables. El error común es creer que buscar sin descanso es una virtud. Pero, ¿qué sentido tiene correr si el camino no te pertenece? El estoicismo te enseña que la verdadera virtud está en caminar con calma, en sembrar sin obsesionarte con la cosecha, en confiar en que lo que debe llegar llegará en su tiempo. Imagina tu vida como un río. Cuando intentas forzar su corriente, solo logras agotarte luchando contra algo más grande que tú. Pero cuando fluyes con él, avanzas con menos esfuerzo y llegas más lejos. El estoico no es el que se sienta a esperar en la orilla, es el que aprende a remar al compás del río. Epicteto decía: de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Si lo que deseas no depende enteramente de ti, buscarlo con ansiedad es como golpear el viento. La sabiduría consiste en concentrar tu energía en lo que controlas y soltar lo que no está en tus manos. Dejar de buscar no es dejar de vivir, es vivir con más plenitud. Es liberarte del veneno de la comparación, del desgaste de la obsesión y del peso de la expectativa. Esa libertad interior se convierte en un imán que atrae lo que realmente está alineado contigo. Marco Aurelio recordaba que la tranquilidad perfecta consiste en el orden del alma. Cuando tu alma está ordenada, no necesitas perseguir nada, porque ya posees lo esencial.
Y lo curioso es que, cuando vives desde esa abundancia interior, las cosas externas empiezan a llegar como añadidura. El ansioso vive como un mendigo de resultados. El sereno vive como un emperador de sí mismo. Y es ahí donde está la paradoja: el que mendiga nunca recibe suficiente, el que reina sobre su calma lo recibe todo en el momento justo. Cada vez que sueltas una obsesión, recuperas energía. Y esa energía, en lugar de desperdiciarse en pensamientos circulares, se convierte en acción enfocada. La serenidad no te convierte en pasivo, te convierte en más efectivo. Porque actúas con mente despejada y corazón en calma. Séneca lo decía: la vida es suficientemente larga si sabemos aprovecharla. Aprovecharla significa no gastarla en persecuciones vanas, sino en cultivar lo que realmente importa. Cuando entiendes eso, dejas de perseguir lo externo y comienzas a construir lo interno. El deseo desmedido es una trampa. Porque cuanto más lo alimentas, más vacío te sientes. Los estoicos advertían contra la avidez, no porque sea malo desear, sino porque desear con ansiedad te roba la paz. El sabio no renuncia a los deseos, renuncia a la obsesión. La calma es el terreno fértil donde florecen los resultados. Cuando dejas de buscar con desesperación, comienzas a actuar con dignidad. Y esa dignidad atrae más que cualquier persecución. Porque la gente, la vida y las oportunidades gravitan hacia quienes transmiten serenidad. Epicteto enseñaba que no eres libre hasta que aprendes a distinguir entre lo que controlas y lo que no. Mientras busques controlar lo incontrolable, vivirás como esclavo. Pero en el momento en que sueltas esa cadena, descubres que la libertad siempre estuvo dentro de ti. El secreto es aprender a confiar en el proceso. Esa confianza no es ingenuidad, es sabiduría. Porque sabes que, aunque no controles el resultado, siempre controlas tu esfuerzo, tu actitud y tu interpretación. Y con esos tres elementos ya tienes el poder suficiente para vivir en calma. Cuando entiendes este principio, ya no corres detrás de lo que no llega. Caminas erguido, sembrando, trabajando, disfrutando. Y un día, sin darte cuenta, aquello que tanto deseabas aparece frente a ti. No porque lo perseguías, sino porque estabas preparado para recibirlo. Marco Aurelio escribió: lo que sucede a cada hombre es para él lo que la naturaleza le ha preparado. Esa visión no elimina tu responsabilidad, la expande. Porque te recuerda que no todo depende de ti, pero sí depende de ti la forma en que abrazas lo que llega. El ansioso siempre piensa que lo que busca está a kilómetros de distancia. El sereno descubre que ya lo tenía más cerca de lo que imaginaba. El cambio no es de ubicación, es de mirada. Y esa mirada nueva se conquista cuando dejas de buscar con obsesión. La vida te pondrá a prueba una y otra vez. Te quitará cosas, te cerrará puertas, te pondrá frente a esperas prolongadas. Pero el que ha aprendido el secreto de soltar no se desespera, simplemente respira, observa y sigue adelante. Y esa actitud le da una ventaja sobre todos los demás. Séneca recordaba que quien vive en paz consigo mismo, vive en paz con el universo. Esa paz interior se refleja en cada gesto, en cada palabra, en cada acción. Y es esa paz la que abre caminos donde antes solo veías muros. Porque el universo responde a la serenidad con abundancia. Cuando dejas de buscar con ansiedad, recuperas el control sobre tu tiempo. Dejas de posponer tu felicidad para el futuro y empiezas a disfrutar el presente. Y lo más irónico es que, cuando disfrutas del presente, el futuro llega cargado de más bendiciones. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. La búsqueda ansiosa es solo una opinión, la idea de que no tienes suficiente ahora. Cuando esa opinión cambia, tu vida entera cambia. Y de pronto descubres que ya no necesitas perseguir tanto. Lo que más anhelas siempre llega en su momento, no cuando lo fuerzas, sino cuando estás listo para recibirlo. Por eso el entrenamiento estoico no es para obtener más, sino para ser más. Y en ese ser más, las cosas correctas se acomodan solas en tu camino. Marco Aurelio confiaba en que todo lo que sucede tiene un propósito en el orden del universo. Su grandeza estaba en no resistirse al fluir de la vida. Esa misma grandeza está disponible para ti cuando dejas de luchar contra lo inevitable y aprendes a confiar en la corriente natural de los hechos. Dejar de buscar no es abandonar, es confiar.
Es saber que tu valor no depende de lo que consigas, sino de quién eres mientras caminas. Esa certeza es la que te devuelve la calma y la que transforma tu forma de vivir. La ansiedad te roba presencia, te roba paz, te roba energía. Pero cuando aprendes a soltar, tu energía regresa multiplicada. Y con esa energía puedes construir mejor, actuar mejor, amar mejor. Ese es el regalo que recibes cuando eliges confiar en el proceso. Séneca advertía, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Perderlo buscando sin sentido es una de las tragedias más comunes. Recuperarlo soltando la obsesión es una de las victorias más grandes. Tu vida se alarga en serenidad cuando dejas de perseguir con desespero. Imagina que tu alma es como un cielo. Si lo llenas de nubes de ansiedad, nunca verás las estrellas. Pero si lo despejas con calma, el universo entero aparece frente a ti. Así ocurre con tu vida, lo que buscas ya está ahí, solo necesitas la claridad para verlo. La serenidad no significa ausencia de deseo, significa deseo gobernado. Significa querer sin desesperar, actuar sin obsesionarse, esperar sin angustiarse. Esa es la verdadera maestría que los estoicos predicaban, no apagar el fuego, sino saber controlarlo. Epicteto enseñaba a sus discípulos que no podían controlar cuando recibirían reconocimiento, riqueza o éxito. Pero sí podían controlar si se mantenían íntegros mientras esperaban. Esa integridad es la verdadera recompensa, y lo curioso es que, cuando la tienes, los resultados externos suelen llegar solos. Cuando dejas de buscar, dejas de ser mendigo y te conviertes en rey. Porque el mendigo vive en carencia, siempre pidiendo, siempre ansiando. El rey vive en abundancia, siempre confiando, siempre dando. Y esa abundancia de espíritu atrae lo que ninguna persecución logra. La serenidad es un imán silencioso. No grita, no corre, no exige. Simplemente permanece firme. Y en esa firmeza, las oportunidades se acercan como mariposas atraídas por la luz. Esa es la magia del estoicismo hecha realidad en tu vida. Marco Aurelio insistía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cuando tus pensamientos están obsesionados con lo que falta, tu vida se llena de vacío. Cuando tus pensamientos están enfocados en lo que tienes, tu vida se llena de plenitud. Esa es la diferencia que abre o cierra tus puertas. Cada vez que confías, cada vez que sueltas, cada vez que eliges la calma sobre la ansiedad, estás entrenando el músculo invisible de tu serenidad. Ese músculo, fortalecido con práctica diaria, se convierte en tu mayor escudo contra la desesperación. Séneca decía que nada es nuestro, salvo el tiempo. Y si el tiempo es lo único que realmente posees, ¿cómo puedes gastarlo buscando con ansiedad? Mejor inviértelo en vivir, en respirar, en disfrutar. Lo demás llegará en el momento justo. Dejar de buscar no significa dejar de soñar. Significa soñar con confianza, actuar con serenidad, esperar con paciencia. Y cuando lo haces así, tus sueños ya no te esclavizan, te liberan. Porque no corres detrás de ellos, caminas junto a ellos. El secreto de todo estoicismo es la libertad interior. Y esa libertad comienza cuando entiendes que nada externo puede obligarte a perder tu calma. Esa calma es tuya, y desde ella puedes construir lo que quieras sin desesperar en la búsqueda. Epicteto decía que el sabio nunca se lamenta de lo que no tiene, porque entiende que lo esencial ya está en sus manos. Tú también puedes vivir así, agradeciendo lo presente, confiando en el proceso, soltando la obsesión. Y al hacerlo, descubrirás que lo que tanto buscabas llega solo. La serenidad es un faro en medio de la tormenta. No atrae barcos gritando, los atrae con su luz. Así es tu vida, no atraerás lo que deseas con desesperación, lo atraerás con calma. Porque la calma ilumina, y lo iluminado siempre se acerca a ti. Marco Aurelio escribió que la naturaleza no hace nada en vano. Si hoy no tienes lo que deseas, no es un error, es parte de un orden mayor. Confía en ese orden y descubrirás que lo que realmente necesitas llegará en el momento oportuno. La ansiedad te encadena, la serenidad te libera. Y cuando dejas de buscar con desesperación, rompes esas cadenas y te mueves con ligereza. Esa ligereza es la que abre espacio para que lo que tanto deseabas encuentre el camino hacia ti. Por eso quiero que escribas en los comentarios, confío en el proceso.
Esa afirmación es más que una frase, es un entrenamiento. Cada vez que la escribes, te recuerdas a ti mismo que tu vida no se construye con ansiedad, sino con serenidad. Y esa es la verdadera victoria estoica. Dejar de buscar no significa que te resignes, significa que aprendes a caminar con el ritmo de la vida. El ansioso quiere correr y arrebatarlo todo de inmediato, el sabio entiende que hay procesos que no se pueden acelerar y que el verdadero poder está en la paciencia. Cuando la mente se obsesiona con lo que falta, pierde la capacidad de ver lo que ya tiene. Esa es la mayor tragedia de la búsqueda desesperada, la ceguera hacia el presente. Séneca lo advirtió con claridad, el hombre sufre más por la imaginación que por la realidad. Y la imaginación del ansioso siempre lo hace esclavo. Mira a tu alrededor, ¿cuántas veces lograste algo grande justo cuando dejaste de intentarlo con desespero? El amor llegó cuando ya no estabas obsesionado con encontrarlo, la oportunidad apareció cuando habías soltado la ansiedad. Esa paradoja es el reflejo de una ley invisible, lo que persigues con miedo se aleja, lo que recibes con calma se acerca. Epicteto lo sabía bien, no pretendas que los acontecimientos sucedan como tú quieres, acepta que sucedan tal como suceden y tu vida será serena. Esa serenidad es la que abre espacio a lo inesperado, a lo que no podías controlar, pero que llega justo cuando debía llegar. El error de muchos es creer que la vida se conquista a la fuerza. Pero lo que realmente vale nunca se arranca, se recibe. Y para recibir necesitas abrir la mano, no apretarla. El que corre desesperado cierra el puño y pierde, el que confía abre la mano y gana. El deseo descontrolado es como un fuego que consume tu paz. Mientras más lo alimentas, más arde. El estoico no apaga el fuego, lo controla. Porque sabe que el deseo no es el problema, sino la obsesión que convierte el deseo en prisión. Cuando logras dominarlo, la calma vuelve y lo demás fluye hacia ti. Marco Aurelio escribió, todo lo que ocurre, ocurre como debe, y si observas con atención, verás que es así. Su grandeza estaba en aceptar cada momento como necesario. Esa aceptación lo hacía fuerte, no débil. Y esa fuerza también puede ser tuya si aprendes a confiar en el curso de la vida. Cuando sueltas la búsqueda ansiosa, tu alma se convierte en un lago en calma. Y en ese lago, la vida refleja con claridad todo lo que antes parecía confuso. Descubres que no era la falta de oportunidades lo que te cegaba, era tu propia agitación. Y al calmarte, ves lo que siempre estuvo ahí. El ansioso vive en futuro, el sabio vive en presente. Esa diferencia lo cambia todo. Porque el futuro nunca está garantizado, pero el presente es lo único que realmente posees. Y cuando aprendes a vivirlo, el futuro comienza a alinearse sin esfuerzo. Séneca decía, no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. El que busca con obsesión no tiene dirección, solo tiene ansiedad. El que suelta y confía, en cambio, sabe que el puerto adecuado se revela en el momento justo. Y por eso no pierde su energía en tormentas innecesarias. La ansiedad es un ladrón silencioso, roba tu sueño, tu claridad, tu alegría. Y sin embargo, muchos la alimentan pensando que es sinónimo de esfuerzo. El estoico distingue, el esfuerzo consciente edifica, la ansiedad destruye. Dejar de buscar con desespero es la forma más inteligente de recuperar tu energía. Cuando dejas de buscar, empiezas a atraer. Esa es la paradoja. Porque tu calma proyecta seguridad, y la seguridad genera confianza en los demás. El que no necesita desesperadamente, se vuelve magnético. Esa ley no la inventaron los sabios, la descubrieron al observar la naturaleza humana. Marco Aurelio confiaba en que la naturaleza nunca hace nada en vano. Y esa confianza lo liberaba de la ansiedad. Porque sabía que lo que debía llegar, llegaría. Esa misma confianza puedes aplicarla tú, no como excusa para la pasividad, sino como estrategia para vivir con dignidad. Dejar de buscar no es detenerse, es moverse de manera distinta. Es caminar con la frente en alto, sin mendigar resultados, sin depender de validaciones externas. Es vivir con la certeza de que tu valor no depende de lo que consigas, sino de lo que eres mientras caminas. El ansioso pide, el sabio agradece. Y la gratitud es otra de las llaves estoicas, cuando agradeces lo presente, dejas de sentir carencia. Y cuando dejas de sentir carencia, dejas de mendigar. Y lo curioso es que en ese estado de plenitud,
lo que antes parecía distante comienza a acercarse. Epicteto recordaba que la libertad no está en obtener lo que deseas, sino en desear lo que ya tienes. Esa frase debería retumbar en tu mente cada vez que sientas que no es suficiente. Porque lo que ya tienes hoy es lo que en otro tiempo tanto buscaste. Y ahora que está contigo, ¿de qué sirve perderlo por buscar lo siguiente? La obsesión por buscar es una forma de huir de ti mismo. Es querer llenar un vacío interno con cosas externas. Pero el vacío nunca se llena desde fuera. Solo cuando entiendes esto puedes soltar la persecución y empezar a habitar tu propia plenitud. La calma es tu mayor demostración de fortaleza. El que grita, el que corre, el que persigue sin descanso revela debilidad. El que espera, el que observa, el que confía revela grandeza. Y esa grandeza no necesita explicarse, se siente, se transmite, se irradia. Séneca lo advirtió. El hombre más poderoso es el que se gobierna a sí mismo. Gobernarte significa no entregarte a la desesperación, no rendir tu paz a la ansiedad, no perder tu serenidad por aquello que no depende de ti. Ese autogobierno es el verdadero secreto para que todo llegue. Dejar de buscar no significa conformarte, significa liberarte. Porque lo que te ata no es el deseo en sí, sino la ansiedad de no tenerlo. Cuando esa ansiedad desaparece, lo que queda es la libertad de actuar con calma y recibir con gratitud. La vida siempre recompensará al que confía más que al que se desespera. Porque el desesperado se quiebra antes de tiempo, mientras que el confiado resiste hasta que llega su momento. Esa resistencia serena es la que te convierte en digno receptor de lo que tanto anhelabas. Imagina que caminas en un mercado lleno de ruido. Todos gritan, todos empujan, todos corren detrás de lo mismo. Pero tú eliges caminar despacio, con calma, observando. Mientras los demás se desgastan en la multitud, tú encuentras lo que buscas porque supiste mirar. Esa es la diferencia que da la serenidad. Marco Aurelio decía que si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a la opinión que tienes de ella. La obsesión por buscar es precisamente eso, una opinión falsa de que necesitas más de lo que ya tienes. Cuando corriges esa opinión, recuperas la calma. Dejar de buscar es aprender a soltar el control. Y soltar no es perder poder, es ganarlo. Porque mientras te obsesionas con lo incontrolable, desperdicias energía. Pero cuando sueltas, recuperas toda esa energía y la inviertes en lo que realmente sí depende de ti. El ansioso siempre está un paso adelante, el sabio siempre está en el paso presente. Y lo curioso es que, cuando dominas el presente, el futuro llega sin esfuerzo. Esa es la paradoja que transforma vidas. Mientras más te aferras al futuro, más lo pierdes. Mientras más habitas el presente, más lo construyes. Epicteto decía que el hombre libre es aquel que no desea lo que no depende de él. Y es exactamente eso lo que significa dejar de buscar con obsesión. No porque renuncies al deseo, sino porque dejas de convertir el deseo en tu carcelero. La calma no es pasividad, es estrategia. El que se desespera comete errores, pierde oportunidades, desgasta relaciones. El que confía actúa con precisión, elige con sabiduría y recibe con dignidad. Esa es la diferencia entre el ansioso y el sabio. Séneca recordaba que la riqueza no está en tener más, sino en necesitar menos. Esa enseñanza aplicada a la búsqueda significa que cuanto menos necesites desesperadamente, más libre serás. Y esa libertad es el terreno donde la vida planta lo que realmente necesitas. Cuando sueltas la búsqueda, la vida comienza a sorprenderte. Porque tu mente ya no está cerrada en un túnel de obsesión. Y al abrirse, aparecen caminos nuevos, personas nuevas, oportunidades nuevas. No llegaron de repente, siempre estuvieron ahí, pero no podías verlas. Marco Aurelio confiaba en el orden natural del universo. Y si él, siendo emperador, rodeado de guerras y plagas, podía confiar, ¿por qué no habrías de hacerlo tú? La confianza no elimina el dolor, pero elimina la desesperación. Y eso ya es una victoria. La obsesión por buscar es como correr con cadenas. Crees que avanzas, pero cada paso te pesa más. Cuando sueltas esas cadenas, descubres que puedes moverte con ligereza. Y en esa ligereza, el camino se vuelve más rápido y más claro. Epicteto enseñaba que no somos dueños de los resultados, solo de nuestras elecciones.
Y cuando eliges vivir con calma en lugar de ansiedad, ya has ganado. Porque aunque lo externo no llegue aún, tu interior ya es libre. Y esa libertad es más valiosa que cualquier logro. La vida tiene su propio ritmo, y luchar contra él es inútil. El sabio se adapta, el ansioso se quiebra. Aprender a fluir con ese ritmo no es debilidad, es inteligencia. Porque solo quien se adapta a la corriente puede navegar lejos sin destruirse en el intento. Séneca decía que nada le pertenece al hombre, salvo su tiempo. Gastar ese tiempo en persecuciones inútiles es la peor de las pérdidas. Usarlo en cultivar serenidad es la mejor de las inversiones. Porque el tiempo vivido en calma vale más que años enteros vividos en ansiedad. Cuando dejas de buscar, comienzas a escuchar. Porque el ruido de la ansiedad se silencia y aparece la voz de la claridad. Y esa claridad te guía hacia donde realmente debes ir, no hacia donde la desesperación te quería arrastrar. Marco Aurelio hablaba de la importancia de no luchar contra la naturaleza. Y la naturaleza de la vida es cambio, es flujo, es movimiento. Resistirse a eso con búsqueda desesperada es como querer detener el mar con las manos. Soltar es dejar que la marea te lleve hacia donde necesitas estar. Cada vez que confías, cada vez que sueltas, cada vez que eliges serenidad sobre ansiedad, estás demostrando que has entendido el secreto que los estoicos legaron. Ese secreto que libera, que transforma y que te convierte en alguien imposible de perturbar. Dejar de buscar no significa dejar de desear. Significa desear con madurez. Significa actuar con sabiduría. Significa confiar en el proceso. Esa confianza es la semilla de todas las grandes transformaciones. La ansiedad por buscar siempre nace del miedo, miedo a perder, miedo a no tener, miedo a no ser suficiente. Pero el estoico sabe que nada externo define su valor. Y cuando entiendes eso, el miedo se disuelve. Y en su lugar, aparece la calma que todo lo atrae. Epicteto decía que quien desea lo imposible es necesariamente desdichado. Y lo imposible es querer controlar lo que no depende de ti. Por eso el sabio suelta. Porque sabe que al dejar de perseguir lo incontrolable, comienza a vivir lo verdaderamente posible. La calma es el mayor regalo que puedes darte. Porque desde ella actúas mejor, eliges mejor, vives mejor. Y cuando tu vida se llena de esa calidad, lo que antes parecía lejano comienza a llegar sin que lo fuerces. Esa es la paradoja que transforma tu existencia. Por eso quiero que escribas nuevamente en los comentarios, confío en el proceso. Hazlo como recordatorio, como compromiso, como declaración. Porque al afirmarlo, no solo entrenas tu mente, también creas una comunidad de hombres y mujeres que deciden vivir en serenidad. La búsqueda desesperada siempre nace del miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a perder lo que tienes, miedo a que el tiempo se te escape. Y ese miedo se disfraza de ambición, de disciplina, incluso de constancia. Pero los estoicos sabían diferenciar, no todo esfuerzo es sabio, porque el esfuerzo nacido de la ansiedad es desgaste inútil. Epicteto enseñaba que el verdadero sabio no persigue la gloria ni el reconocimiento, porque ambos dependen de otros. En cambio, persigue su virtud, porque eso sí depende de él. Esa enseñanza nos recuerda que la búsqueda más digna no es la de lo externo, sino la de cultivarte a ti mismo. Imagina que pasas la vida corriendo detrás de metas, logros, relaciones, dinero, solo para darte cuenta al final de que nunca disfrutaste el camino. ¿Qué habrás ganado entonces? Esa es la trampa de la búsqueda interminable, llegar al final con las manos llenas y el corazón vacío. Séneca advertía, el hombre que necesita de mucho es pobre, aunque lo tenga todo. Esta frase corta como un filo, porque revela que la pobreza no está en lo que falta, sino en la incapacidad de valorar lo que ya tienes. El que no sabe agradecer, nunca deja de buscar. Cuando dejas de buscar, te descubres en abundancia. Empiezas a ver que ya tienes más de lo que imaginabas, amistades que te sostienen, aprendizajes que te fortalecen, momentos simples que te llenan. Y desde esa abundancia, todo lo demás fluye hacia ti con naturalidad. Marco Aurelio lo escribió con crudeza, todo lo que escuchamos es opinión, no hecho. Todo lo que vemos es perspectiva, no verdad. Si lo que ves es escasez, vivirás buscando. Pero si cambias tu perspectiva a gratitud, dejarás de correr y comenzarás a recibir. El ansioso vive mendigando validación externa.
El estoico, en cambio, vive como emperador de sí mismo. Esa diferencia se nota en cada palabra, en cada gesto, en cada decisión. Porque el que necesita convencer a todos siempre busca, el que ya está convencido de sí mismo simplemente atrae. Cuando la vida te obliga a esperar, lo hace para pulir tu carácter. El que busca con ansiedad se quiebra en la espera. El que confía en el proceso se fortalece en ella. Esa diferencia define si la demora será una maldición o una bendición. La búsqueda desesperada te ata a una condición: seré feliz cuando lo logre. Pero el estoico rompe esa cadena con la convicción de que puede ser feliz hoy, aquí y ahora. Y cuando logra ser feliz sin tener, paradójicamente empieza a tener sin buscar. Epicteto insistía en que no somos dueños de las circunstancias, solo de nuestras elecciones. Y cada día tienes la elección de vivir con ansiedad o vivir con confianza. Si eliges confianza, aunque aún no tengas lo que deseas, ya habrás ganado la batalla más importante, la de tu calma. Séneca decía que no es que tengamos poco tiempo, es que lo desperdiciamos. ¿Y acaso hay un desperdicio mayor que gastar tu vida persiguiendo lo que no depende de ti? La verdadera sabiduría consiste en usar el tiempo en lo que construye tu carácter, no en lo que destruye tu paz. Cuando dejas de buscar, tu mente deja de estar en guerra consigo misma. Y una mente en calma comienza a ver soluciones, caminos y oportunidades que antes estaban ocultas. El ansioso ve muros, el sereno ve puertas. Y la diferencia no está afuera, está en su interior. Marco Aurelio decía: si estás angustiado por algo externo, no es la cosa lo que te daña, sino tu juicio sobre ella. Esa angustia nace de creer que necesitas más de lo que tienes ahora. Pero si corriges el juicio y entiendes que ya eres suficiente, la angustia desaparece. La búsqueda obsesiva convierte tu vida en una carrera infinita. Cada meta alcanzada se convierte en punto de partida para la siguiente. Nunca hay descanso, nunca hay plenitud. El estoico rompe ese ciclo al decidir que la paz no está en la línea de meta, sino en cada paso dado con serenidad. La paradoja es clara: el que más corre, más se agota; el que camina con calma, más lejos llega. Porque su energía no se consume en la desesperación, sino que se invierte en el camino mismo. Esa es la diferencia entre vivir y sobrevivir. Epicteto lo ilustraba así: si la vida te pone en un banquete, no te abalances sobre los platos como un hambriento. Toma lo que llega, agradece y disfruta. Esa metáfora es aplicable hoy: no necesitas devorarlo todo, basta con disfrutar lo que la vida te ofrece en el momento presente. La búsqueda desesperada es hambre sin fondo. Nunca basta, nunca llena, nunca calma. El sabio no es el que deja de desear, es el que aprende a gobernar su apetito. Porque sabe que la verdadera plenitud está en el dominio interior, no en la acumulación exterior. Séneca afirmaba que la mayor riqueza es contentarse con poco. Y contentarse con poco no es mediocridad, es libertad. Porque quien necesita poco no está atado al mundo, y quien no está atado al mundo es dueño de sí mismo. Esa es la clave de dejar de buscar con ansiedad. Marco Aurelio encontraba paz en escribir para sí mismo cada noche, recordándose que nada le faltaba realmente. Ese ejercicio de introspección lo liberaba del peso del día. Tú también puedes hacer lo mismo: escribir, agradecer, recordar que el presente ya contiene más de lo que imaginas. La búsqueda ansiosa siempre te coloca en deuda con el futuro. Y vivir en deuda es vivir esclavizado. Pero cuando decides soltar, el futuro deja de ser un acreedor y se convierte en un aliado. Porque ya no vives con la presión de lo que falta, sino con la gratitud de lo que tienes. Epicteto recordaba que quien busca el control absoluto sobre lo externo siempre termina frustrado. Y ese es el núcleo del problema: la búsqueda obsesiva es un intento de controlar lo incontrolable. Dejar de buscar es aceptar el límite humano y, al aceptarlo, alcanzar la verdadera libertad. La ansiedad es un ruido constante que apaga la voz de tu intuición. Cuando la silencias, esa voz interior vuelve a guiarte. Y lo que antes parecía confusión se transforma en claridad. La serenidad se convierte en brújula, y entonces la vida comienza a alinearse. Séneca decía que el tiempo presente es lo único que nos pertenece. Y es un error cambiarlo por un futuro incierto. Cada instante que entregas a la búsqueda obsesiva es un instante que nunca volverá. Pero cada instante vivido en calma es eterno en tu memoria.
Dejar de buscar no es dejar de actuar. Es actuar con otra energía, la de la serenidad. Porque el que se desespera tropieza, pero el que confía avanza firme. Esa firmeza lo lleva más lejos, más estable, más pleno. Y al final descubre que todo llegó en el momento justo. Marco Aurelio encontraba su grandeza no en lo que conseguía, sino en la paz con la que enfrentaba lo que no conseguía. Esa es la medida de un verdadero sabio, no el que acumula victorias externas, sino el que nunca pierde la victoria interior de su calma. La vida siempre pondrá pruebas para ver si entiendes este principio. Te quitará algo que creías indispensable, te hará esperar más de lo que pensabas, te pondrá obstáculos inesperados. Y ahí tendrás dos opciones, perderte en la búsqueda o confiar en el proceso. El estoico siempre elige lo segundo. La búsqueda obsesiva es un contrato con la frustración. Porque siempre habrá algo que falte, siempre habrá algo que no llegue. Pero la serenidad rompe ese contrato y firma uno nuevo, vivir en paz aquí y ahora, confiando en que lo demás llegará en su tiempo. Epicteto decía que no hay hombre más libre que aquel que no desea lo que no depende de él. Y esa es la conclusión inevitable, dejar de buscar con ansiedad es dejar de desear lo incontrolable. Esa libertad es el verdadero secreto que transforma tu vida. Por eso, cada vez que sientas que la ansiedad te domina, repite esta afirmación: confío en el proceso. Escríbelo en los comentarios, dilo en voz alta, grábatelo en el corazón. Porque al recordarlo, estarás eligiendo vivir como los sabios que entendieron la paradoja de la vida: cuando dejas de buscar, todo llega. El secreto está en comprender que la obsesión por buscar es la cadena más pesada que llevas en la vida. Cada paso con ansiedad es un paso más hacia la esclavitud. Cada paso con confianza es un paso más hacia la libertad. Y cuando eliges confiar, ya no eres esclavo de lo que falta, eres dueño de lo que eres. Epicteto lo enseñó con sencillez brutal: la libertad es desear que las cosas pasen tal como pasan. Esa frase es dinamita para el corazón del ansioso, porque revela que la paz no está en cambiar lo externo, sino en abrazar el presente tal cual es. Y al hacerlo, abres espacio para que la vida te sorprenda. Dejar de buscar no es quedarte quieto, es moverte desde otro lugar. Ya no caminas con miedo, caminas con serenidad. Ya no actúas con desesperación, actúas con sabiduría. Esa diferencia cambia todo: tu energía, tus decisiones, tus relaciones. Y desde ahí, la vida empieza a entregarte lo que antes parecía imposible. Séneca recordaba que quien es esclavo de sus deseos nunca es libre, aunque lo tenga todo. Esa es la trampa de la búsqueda: siempre querer más, siempre sentir que falta algo. El sabio rompe esa trampa al decidir que lo esencial ya está consigo, y desde esa plenitud recibe lo demás sin mendigarlo. Marco Aurelio encontraba paz no en obtener, sino en aceptar. Escribía para sí mismo en sus meditaciones como quien afila un arma, recordándose que lo único que podía controlar era su mente. Esa misma arma está disponible para ti. Cada vez que eliges aceptar, estás empuñando la espada invisible de la serenidad. El verdadero triunfo es este: no perder la calma cuando lo que deseas tarda en llegar. Porque el que no pierde la calma, nunca pierde de verdad. Puede esperar, puede resistir, puede seguir avanzando sin quebrarse. Y cuando llega lo que anhelaba, lo recibe con la dignidad del que nunca se desesperó. La paradoja es inquebrantable: lo que más ansías huye cuando lo persigues con desespero, pero se acerca cuando lo esperas con serenidad. Esa ley no es mística, es natural. El ansioso repele, el sereno atrae. Esa es la diferencia entre el mendigo y el sabio. Epicteto lo resumía así: no esperes que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden. Esa es la llave maestra de este video. Grábala en tu mente, repítela en tu vida, y verás que todo lo que necesitas llegará sin que lo fuerces. Cuando dejas de buscar, descubres que el mayor regalo no es lo que llega de afuera, sino la calma que nace adentro. Esa calma es tuya, es inquebrantable, es eterna si decides cultivarla. Y desde esa calma, lo demás fluye como un río que ya no necesita ser empujado. Por eso, para sellar esta enseñanza, quiero que escribas en los comentarios la afirmación: confío en el proceso. Hazlo como un pacto contigo mismo, como un juramento personal. Porque el día en que entiendas esta verdad, tu vida cambiará para siempre. Cuando dejas de buscar, todo llega.
Ahora que has escuchado estas enseñanzas, la pregunta es inevitable: ¿cuánto de tu vida has gastado en correr detrás de lo que no dependía de ti? ¿Y cuánto podrías ganar si desde hoy decides soltar esa carrera y caminar con calma? ¿No es cierto que la mayor parte de tus angustias vinieron de esperar lo que nunca llegó en el momento que querías? ¿Y no es también cierto que las mejores cosas te sorprendieron cuando ya no estabas buscando con desesperación? Pregúntate con sinceridad, ¿qué pierdes si eliges confiar en el proceso? Pierdes ansiedad, pierdes miedo, pierdes agotamiento. Y ahora piensa, ¿qué ganas si lo haces? Ganas calma, claridad, fortaleza. Ganas la vida misma. Los estoicos no nos invitan a la pasividad, sino a la grandeza. ¿Qué puede haber más grande que gobernar tu mente y tu espíritu? ¿Qué mayor conquista que vivir sin cadenas invisibles? Esa es la victoria que hoy está frente a ti. Imagina vivir sin perseguir, sin mendigar, sin correr. Imagina despertar cada día con la serenidad de saber que ya eres suficiente, que la vida ya te sostiene, que lo que deba llegar llegará en su momento justo. ¿No sería esa la verdadera libertad? El verdadero sabio no es el que acumula logros externos, es el que nunca pierde su paz interior. Tú puedes ser ese sabio. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar el peso de la búsqueda ansiosa y confiar en la fuerza invisible de la calma? Porque todo lo que deseas con desesperación te controla, pero todo lo que esperas con serenidad te obedece. Y esa paradoja, si la abrazas, transformará tu manera de vivir. ¿Estás listo para probarlo en tu propia vida? Hoy has recibido un secreto que los sabios de la antigüedad guardaron como oro. Pero el secreto solo se convierte en verdad cuando lo aplicas. ¿Qué vas a hacer ahora con lo que aprendiste? Esa es la pregunta que marcará la diferencia entre escucharlo y vivirlo. Por eso quiero que selles tu compromiso escribiendo en los comentarios la frase, confío en el proceso. No lo escribas por rutina, escríbelo como quien firma un pacto consigo mismo. Porque ese pacto es el inicio de tu libertad. Y cuando lo hagas, recuerda siempre esta verdad: cuando dejas de buscar con ansiedad, todo lo que necesitas comienza a llegar. Porque el universo responde a la serenidad, y la serenidad es el verdadero poder del hombre estoico.